Hola, hola, bienvenidos a este espacio donde la piel y el alma se encuentran. Hoy tengo algo muy especial para compartir con ustedes. Algo que no es solo un jabón, sino una caricia, un abrazo para esas pieles valientes que han librado grandes batallas. Es un jabón delicado, regenerador y profundamente sanador, ideal para pieles dañadas por radioterapia o simplemente para quienes buscan una experiencia de autocuidado consciente. Cada ingrediente ha sido elegido con propósito, cada paso con respeto, porque la piel que ha pasado por tanto merece volver a sentirse viva. Mi nombre es Verónica. Quédate hasta el final, porque esto te va a enamorar. Empecemos. Hoy les presento nuestro jabón de glicerina regenerador post-radioterapia, una fórmula creada con todo el cariño y respeto para las pieles más sensibles, esas que han pasado por tratamientos oncológicos y merecen mimos, alivio y una regeneración profunda. Este jabón no es cualquier jabón, es natural, artesanal y profundamente terapéutico. Su base es glicerina vegetal, un ingrediente noble, puro, sin sulfatos ni parabenos, que limpia con suavidad mientras hidrata y envuelve tu piel en una sensación de confort desde el primer uso. Pero, ¿sabes qué hace a este jabón realmente mágico? Sus activos. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de esta colección de videos dedicada a pacientes oncológicos. Este es el video 4 de 6 videos que se emiten de forma gratuita, donde cuidamos tu piel y tu alma. Vamos con esos activos poderosos. Primero, el gel de aloe vera. Imagínate un bálsamo vivo que refresca, hidrata y regenera como por arte de magia. Sus polisacáridos y enzimas son como pequeños héroes que ayudan a tu piel a reconstruirse, calman las quemaduras de la radioterapia y reducen la inflamación. Cada gota es un impulso de vida, un recordatorio de que tu piel puede renacer. Luego entra en escena la harina de arroz, un tesoro milenario usado en Asia para lograr una piel suave como la seda. Su textura finísima exfolia con una ternura increíble, despidiendo las células muertas sin irritar, mientras sus vitaminas del grupo B iluminan y equilibran el tono de tu piel. Es como un velo reparador que deja tu piel respirando suavidad y luz natural. Y ahora, el alma de este jabón, el aceite de rosa mosqueta. Pocas cosas en la naturaleza tienen tanto poder. Rico en ácidos grasos esenciales y vitamina A, este ingrediente es un maestro en regenerar. Estimula el colágeno, suaviza cicatrices, reduce manchas y devuelve esa flexibilidad que tu piel merece. Es el abrazo que repara, que cura desde la ternura. Y para cerrar esta sinfonía sensorial, unas gotas de aceite esencial de ylang-ylang. Su aroma floral, dulce y envolvente, no solo embellece tu piel, sino que acaricia tu alma, equilibra tus emociones, calma la ansiedad y eleva tu ánimo, mientras regula el sebo y mejora la circulación en la piel. Es un abrazo aromático para tu cuerpo y tu mente. Fórmula para 100 gramos de jabón de base de glicerina. 100 gramos de base de glicerina sin sulfatos o parabenos. 4 gramos de gel de aloe vera. 2 gramos de harina de arroz. 2 gramos de aceite de rosa mosqueta. 12 gotas de aceite esencial de ylang-ylang. Listos para transformar ingredientes naturales en puro amor para tu piel. Toma nota, que arrancamos. Y no olvides quedarte hasta el final para un extra. Preparamos la hoja de aloe vera. Esto es clave. Si quieres saber cómo sacar la aloína, esa parte tóxica de la hoja, tengo un video súper detallado que no puedes perder. Búscalo en mi canal, pero tranquilos, te doy un resumen rápido. Corta la hoja, quita los extremos y déjala en un frasco con agua durante 24 horas para que suelte la aloína.
Cambia el agua si la ves turbia y listo. Tu aloe estará perfecto para usar. Pesa y corta 100 gramos de base de glicerina blanca. Usa una balanza precisa para que todo quede en su punto. La glicerina es la base de nuestra magia, así que con cuidado. Procesamos el gel de aloe. Como usamos poca cantidad, tritúralo en un mortero o con una batidora de café para romperlo bien. Esto hace que se mezcle como sueño. Pesa el aceite de rosa mosqueta y la harina de arroz y mézclalos con el gel de aloe hasta formar una pasta suave. Aquí empieza la alquimia. Incorpora unas gotas de aceite esencial de ylang-ylang a la pasta. Esto asegura que se disuelva perfectamente y llene tu jabón de un aroma que es puro amor. Derrite los 100 gramos de glicerina blanca al baño María o en microondas en intervalos cortos. Ojo, no la sobrecalientes o perderás su humedad y ese toque hidratante que amamos. Añade la pasta de rosa mosqueta, harina de arroz, gel de aloe y aceite esencial a la glicerina fundida. Revuelve con cariño para que todos los ingredientes se abracen. Rocía un poco de alcohol de 96 grados sobre la mezcla para decir adiós a esas burbujas molestas. Queremos un jabón perfecto. Vertimos en el molde, pero con mucho cuidado. Vierte la mezcla en tu molde favorito. Así es donde tu jabón empieza a tomar forma. Recuerda que si estás en un clima frío, calienta primero el molde. Deja que el jabón repose de 3 a 4 horas para desmoldarlo. Luego, envuélvelo en papel film para protegerlo y guárdalo en un lugar fresco y seco. Tu jabón estará listo para mimar pieles valientes. Este jabón no es solo un producto, es un ritual de cuidado, una caricia para tu piel valiente y un recordatorio de que mereces lo mejor. ¿Listos para probarlo? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos de esta colección. Aún faltan 16 fórmulas para descubrir. Tu piel te lo agradecerá. Recuerda consultar con tu médico. No te pierdas mi video sobre Anita Roddick, una historia inspiradora que te va a motivar a darlo todo. Y atención, porque tenemos un concurso increíble en marcha. Puedes ganar uno de los 2 premios de 50 euros para comprar tus primeros insumos y brillar con tu campaña de Navidad. ¿Te lo vas a perder? Tienes tiempo hasta el 24 de octubre del 2025. Corre a ver el video, participa en el concurso, dale al like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu Navidad empieza aquí. Y no olvides, si conoces a alguien que está en proceso de recuperación, regálale este pequeño gesto de bienestar. A veces, una espuma suave y un aroma cálido pueden significar mucho más que un tratamiento. Pueden significar esperanza. Suscríbete para más fórmulas naturales, porque cuidar la piel también es cuidar el alma. Nos vemos en el próximo video.